La perversión en los límites de lo simbólico. Título de un seminario realizado en Granada por la Escuela Abierta de Psicoanálisis durante el pasado curso, del que hemos recopilado una serie de clases como material para continuar trabajando. ¿Por qué la perversión? La ausencia de narrativa, donde incluir la sintomatología actual, los nuevos síntomas, como se le ha llamado por algunos autores, drogadicción, trastornos de la alimentación, psicosomática, en los que el objeto toma un lugar dominante, así también como otros trastornos tratados exclusivamente por fármacos por ser considerados ajenos a la particularidad de aquellos que las padecen. Me refiero, por ejemplo, al TDAH, a las depresiones, y cada vez, y ahí entrarían cada vez más un amplio espectro de la psicopatología actual. Se podría preguntar, o nos podríamos preguntar, ¿esto qué supone? ¿Supone un nuevo modo de estar en el mundo? ¿Dónde queda el sujeto? ¿Cuáles son los modos de goce? Estas cuestiones nos han llevado a tomar la perversión como una guía para ir abriendo estas preguntas por el lugar, porque precisamente la perversión tiene un lugar privilegiado respecto al objeto, al goce, y también en relación a la imagen, a esa imagen que ahora sabemos que es dominante. Una imagen vale más de 1000 palabras. Son tiempos para la imagen más que para la palabra, son tiempos para el objeto más que para el sujeto. El programa entonces consta de 3 apartados. Por un lado, la vía del deseo, las imágenes de la falta sería el otro punto, y el goce es el tercer gran epígrafe de este programa. ¿Qué significa la perversión? Alterar o transformar el significado de las cosas aplicado a personas o costumbres, tomando la definición de María Moliner. Comprende el ámbito de lo privado, pero también de lo público. Cada época tiene sus perversiones y sus perversos. Místicos, brujas, herejes, en la Edad Media, evolucionan a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa a concepciones que van desde la propuesta sadiana a el conocimiento científico. Por el lado de Sade propone la perversión sexual como un instrumento para profundizar la revolución, asumiendo el derecho a disponer libremente del cuerpo del otro. Esto supone una transformación de la perspectiva medieval, en la que el cuerpo estaba o era un instrumento al servicio de Dios. En este caso se convierte el cuerpo en algo que se colocaría al servicio del otro, al servicio del individuo. Por otra parte, como antes he nombrado, entraría la perversión como un objeto de conocimiento. Se estudian, se clasifican las diferentes perversiones para terminar incluyéndolas a finales del siglo XIX como una enfermedad mental, dentro del listado de las enfermedades mentales. En el siglo XX, como consecuencia de los movimientos de los 60 por la normalización de las prácticas no heterosexuales, se excluyó en 1974 la homosexualidad de las perversiones. 13 años después se modificó la nominación de perversión por parafilia en el DSM-3 y así continúa hasta en la actualidad en el DSM-5. Han dejado entonces de ser objeto de condena, ser admitidas como formas particulares de satisfacción sexual, de la libertad de elección. Y solo se consideran como trastornos cuando implican un daño o sufrimiento a uno mismo o a los otros. Por otra parte, volviendo y retomando el tema del psicoanálisis, podríamos señalar las aportaciones de Freud respecto a la consideración de la perversión. La revolución freudiana supuso una nueva conceptualización de la organización psíquica, descentrándola de la conciencia, del pensamiento y haciéndole de la libido el centro del comportamiento humano. Todo esto supuso una transformación radical en la manera de entender la sexualidad y por ende la perversión, considerada entonces como una característica propia de la sexualidad humana, extendida hasta el periodo infantil. Esto que en un momento determinado en esa época, en la época victoriana, fue motivo de escándalo. El niño se consideraba perverso polimorfo.
la sexualidad perversa. Es cierto que también Freud plantea la posibilidad de la integración de las pulsiones bajo el dominio de la genitalidad, dirigido entonces a un partener heterosexual, una sexualidad normal. Esto no se sustenta tanto en los análisis y en los estudios que va realizando, responde más bien al ideal de la época victoriana, que sin embargo no le llevó a detenerse en su investigación. Terminando este breve recorrido por la perversión, y en el que ya nos hemos introducido en las aportaciones del psicoanálisis sobre el tema, entraremos en el primer epígrafe correspondiente al apartado de las vías del deseo, que su título es la relación entre el sujeto y el objeto, el valor del objeto. El deseo está marcado por el lenguaje, por lo simbólico. El deseo es lo que vendría a sustituir, lo que mueve al humano. Freud lo escribe en La pérdida de un primer objeto de satisfacción mítico, que dejaría impresa la huella de una primera satisfacción. Una satisfacción mítica, pero mítica, siguiendo a Lacan, podremos considerarlo también como mítica, como real en tanto imposible. Es decir, toda satisfacción posterior va a ser comparada con esta primera y nunca alcanzada. Lo que fue no llegará a ser. El objeto representante de esa falta que origina el deseo es denominado objeto fálico. Parte de la premisa universal, todo tiene, no hay castración. El hijo entraría así como un objeto fálico, como un objeto que velaría la falta de la madre, como deseante y como castrada. Madre, en este caso, no nos referimos a la madre biológica, sino que la que cumple con la función materna, que sería designar al hijo con su deseo, es decir, introducirlo en el lenguaje, en la cadena simbólica. Se abren a partir de aquí dos líneas. Por un lado sería dos líneas en relación al objeto, la del amor y la de la pulsión. Respecto a la primera, se trata de una demanda de la presencia del otro. Los dones, lo que el otro da, son signos de amor. Lo que pide el amor es presencia. El amor pide amor. Su ausencia, pero justamente cuando aparece o cuando lo que se presenta es la ausencia, lo que va a traer en escena a la presencia. Es decir, de la misma forma que cuando sabemos que el día y la noche no es lo contrario del día, sino la ausencia del día. De esta manera, la ausencia de la madre va a traer su presencia. Y en ese momento esto convoca al deseo. Al deseo quiere decir que aparece una falta, una yancia, que podríamos situar ahí una pregunta. Bien, y si no soy todo para ese otro materno, ¿qué soy? ¿Qué significo para su deseo? Un misterio. Un misterio se puede decir que también surge entonces una pregunta, un interrogante que va a guiar la investigación del sujeto a lo largo de su vida. Pero hemos señalado dos vías. Por un lado, la vía del amor y por otro lado, la vía de la pulsión. En relación a esta segunda, ¿qué sería la pulsión? Vamos a situarnos primero las pulsiones las denominó Freud. Freud lo utilizó, el concepto pulsión, para diferenciarla de los instintos. Es decir, de la ausencia de un objeto natural que viene a colmar al hombre. Y en este sentido, lo que plantea Freud es que la pulsión en el hombre estaría abierta y estaría dirigido por ese deseo, por ese objeto perdido primero del que hemos hablado. ¿Qué son entonces las pulsiones, los objetos pulsionales? Los objetos pulsionales son los restos que ninguna demanda, que tensionan al sujeto, que lo causan y que ninguna demanda puede agotar. Se localizan las pulsiones parciales en zonas corporales. De esta manera se va construyendo el cuerpo propio como cuerpo pulsional, cuerpo del amor y del deseo. Su objeto, el objeto de la pulsión, es variable. En este sentido, el ser humano puede decidir no satisfacer una necesidad
o sustituir, por ejemplo, la satisfacción de una necesidad por otra cosa. Pero también lo que vamos viendo y lo que vamos a ir viendo es cómo este objeto variable, a través de las experiencias de satisfacción y de insatisfacción, se va fijando. Hay una serie de fijaciones y esas fijaciones a los objetos a lo largo del recorrido de la pulsión hacen que se vaya perdiendo la variabilidad del objeto. Y son muy difíciles de modificar, hasta tal punto que en un tratamiento, por ejemplo en un tratamiento analítico, esto sería uno de los aspectos más complicados, mover el recorrido de la pulsión, porque siempre hay una satisfacción de esa pulsión. ¿Cómo plantea Freud las pulsiones? Ya desde el 1903 las plantea en el límite entre lo somático y lo psíquico, y en 1910, en el caso Revel, la define como representante psíquico de los poderes orgánicos. Están relacionadas, por tanto, como ya hemos dicho, no con un objeto natural, sino con el primer objeto del deseo. ¿Cuáles son los objetos de las pulsiones? Freud señala el objeto oral, anal y el objeto genital, fálico. Lacan añade otros dos, la voz y la mirada, como objetos de la pulsión más cercanos al objeto del deseo. A ese objeto que, como hemos dicho anteriormente, no se trata de un objeto natural, sino un objeto que estaría marcado por el derecho, tal y como plantea Masota y pone como ejemplo una biblioteca en la que se dice, bueno, aquí falta un libro. ¿A qué tipo de falta nos estamos refiriendo? A una falta no de hecho no falta nada, la realidad no falta nada, falta en función a ese orden establecido. En este sentido, ¿cómo podemos situar cuando hablamos del objeto que falta, el objeto del deseo y que, como hemos dicho antes, el objeto del deseo estaría sustituido por ese objeto, vendría el lugar en lo que ocuparía esa falta estaría ocupada por ese objeto que hemos llamado el objeto fálico. Y hablo de esto para diferenciarlo de cuál sería entonces, qué lugar tendría el otro objeto, los objetos de las pulsiones, que Lacan considera como un conjunto en el que incluye estas dos pulsiones, estos dos objetos que he señalado anteriormente, la voz y la mirada, y que las nombra con una letra. Esa letra es A minúscula. ¿Y qué dice? Ese A es efecto de la castración. Entonces tenemos, por un lado, el objeto del deseo, que sería el falo, y por otro lado sería el efecto de la castración, que sería el objeto A. En relación al falo, ¿qué nos encontramos? Con una exigencia narcisista, y esto es importante también para entender luego lo que se va a desarrollar en otras clases posteriores sobre la castración. Es la exigencia narcisista de que el objeto no esté desprovisto del atributo fálico, es decir, de que la madre esté completa. Y esto es esencial para el sujeto. Por el lado, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que no hay un encuadre, que no hay una forma, no hay una manera de encontrar una adecuación con ese objeto del deseo. Entonces, en este sentido, los sujetos, los seres humanos, tenemos que arreglárnoslas para ir acordando, para ir encontrando un modo de hacer con esos diferentes objetos, con los objetos pulsionales y con los objetos de amor. En relación al objeto, Lacan toma a los objetos pulsionales, a la relación con el objeto A, Lacan toma un modelo para dar, un modelo con el que señala cómo el sujeto estaría dentro, cómo el sujeto se articula al campo del deseo. Ese modelo es el Forda. Antes de situar el Forda, quería señalar también la otra forma de constitución de la identidad, del cuerpo y del yo, que sería a través de lo que Lacan ha nombrado como el estadio especular, el estadio del espejo. Allí el sujeto se ve en una imagen y en esa imagen se constituye su identidad y constituye también su cuerpo en relación a esa exterioridad. Todas estas cuestiones son difíciles de entender porque
atañen a nuestro narcisismo. Cómo entender que el objeto es primero que el sujeto. Cómo soportar esto. Esto es un daño narcisista. Nos consideramos primero. Nosotros estamos en primer lugar. Luego están los objetos, los que elegimos. Sin embargo, aquí le damos la vuelta. Lo que constituye al sujeto es justamente ese objeto. Primero el objeto perdido y después ese objeto que viene significado a partir del deseo de la madre, que sería también esa imagen donde uno se constituye, como antes estaba diciendo. Entonces, bueno, la otra cuestión de cómo el sujeto se incluye dentro del deseo. Decía que Lacan habla del modelo del Fordá para dar cuenta de esta inserción. Ante la ausencia, recuerdo cómo sería ese modelo de una forma simple, tomándolo también de los textos de Freud. Dice, ante la ausencia de la madre, el niño consigue calmar su angustia mediante el juego con un carrete que hace aparecer y desaparecer alternativamente de su vista, mientras acompaña los movimientos de dos palabras, for, da, está, no está. Un dominio por medio de la acción y la palabra. La madre queda sustituida, se puede decir, queda sustituida por el carrete. La repetición displacentera transforma entonces, la repetición transforma el displacer en placer. Siguiendo ese principio que va a introducir Freud, más allá del principio del placer, que es llamado también la pulsión de muerte. Entonces, Lacan hace otra lectura del carrete. El carrete ocupa el lugar del niño como un objeto deseado al que queda encadenado, permitiéndole también pensar y hablar. Esta sería la división subjetiva. De esta manera, el sujeto se captura a sí mismo en el campo del otro, en el momento de su desaparición como sujeto. Este es el gran drama, quedar alejado, no solo alejado, sino donde se produce un corte en relación a lo que conforma el ser de cada uno como hablante. O sea, que esto hay un corte entre el sujeto y ese lugar en el que se constituye como a partir del deseo del otro. Entonces, cuando se captura a sí mismo en el campo del otro, desaparece como sujeto. Esa es la característica fundamental. Por eso, cuando dice Lacan que este juego se transforma y se afianza, digamos, como deseo, cuando el sujeto desaparece. Justo en ese momento se puede decir que ha sido promovido a su función de deseo. Y en esa función de deseo sería lo que va a constituir su fantasma. Entonces el fantasma es aquello que se construye, esa construcción que se realiza para amortiguar el encuentro entre el sujeto y el objeto, con la característica de que cuando aparece el sujeto, ese lugar que lo constituye en esencia dentro del campo del otro, ahí el sujeto desaparece. Se produce una afanisis del sujeto. El perverso, ¿dónde se colocaría dentro de ese fantasma? ¿Dónde se coloca en ese pequeño juego que he planteado, el juego del Fordá? Se pone en el lugar del corte, estaría velando la castración. Apunta al deseo del otro y colocando allí un objeto. Lacan, en el seminario 6 del deseo y su interpretación, dice, si el sujeto ha hecho su duelo por el falo, ya no puede acceder más a este que como un objeto escondido. Ese objeto escondido, ese objeto opaco, es al que estamos llamando el objeto A, el objeto causa. Entonces, el perverso en el deseo apunta, ¿a qué apunta? Al deseo del otro, colocando allí donde está la falta un objeto. Si el neurótico sueña, se podría decir, el perverso actúa, proyectando una escena, un objeto, justo en el lugar de lo que fue perdido.